Nuestro buen Dios nos concede iniciar una vez más estos 40 días, la Cuaresma, buscando imitar nosotros a Cristo, que va durante 40 días al desierto antes de empezar su vida pública. Y lo sabemos. La Iglesia nos invita en este tiempo a prepararnos a ser nuevos en la Pascua, a dar un paso junto con Jesús que resucita, nosotros dar ese paso hacia una nueva situación. Es muy interesante este primer domingo, porque nos invita a hacer como una evaluación de nuestra vida como cristianos. Y hacer esta evaluación teniendo como fondo o como base las tentaciones. Cristo, al terminar estos 40 días, vive con lo que escuchamos hoy del relato del Evangelio. Los 3 tipos de tentación que nosotros tenemos a lo largo de toda nuestra vida. Nada más existen estos 3 tipos de tentaciones. La del placer, la del tener y la del poder. Cualquier tentación que tú tengas durante tu existencia es en alguno de esos 3 campos. Y nuestro Señor vence estas tentaciones demostrándonos que la tentación es la oportunidad para responder como debemos responder. No es mala y por eso no decimos en el Padre Nuestro, no nos mandes tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. De lo que pedimos librarnos es del mal, pero no de la tentación. Y qué bueno que vengan, porque son las oportunidades que Dios nos brinda para tener un mérito, respondiendo al estilo de Cristo. Veamos de una forma muy sencilla, tratando de acomodarla a nuestro tiempo, cómo pudiésemos representar ahora estas 3 tentaciones que vive nuestro Señor. La primera, la que decimos del placer, nosotros la podemos relacionar con nuestra comodidad. El placer no es malo y la comodidad no es mala. Pero cuando nos llevan a algo que no es correcto, definitivamente que nosotros estamos mal en algo. Miren, en muchas cosas, gracias a muchos avances tecnológicos, nosotros tenemos comodidad para todo. Lo podemos ver en la casa, en el trabajo, en la calle, en el automóvil, aquí en el templo. Qué padre es la comodidad. Pero qué lástima cuando esa comodidad nos hace no superarnos en las cosas que debemos de superarnos. Si una pareja tiene problemas o conflictos entre ellos y no los enfrentan por comodidad, aquello es algo negativo. Si tú o yo vivimos una situación que no es correcta y por comodidad la vamos dejando para mañana, vamos nosotros viviendo al ahí se va, caemos en una mediocridad que no es lo que quiere Jesús de nosotros. El estar viviendo sin poner nuestro esfuerzo, sin echarle ganas, sin vivir como el Señor quiere que vivamos, es una comodidad que nos traduce, que nos lleva a una tibieza que no es cristiana. Y es muy fácil caer en esta comodidad. Yo creo que en el fondo de muchas de las situaciones negativas que nosotros vivimos se encuentra
el haber caído nosotros en la comodidad y no haberlo solucionado. Dependía de nosotros y no lo hicimos. La segunda tentación, la del tener, se manifiesta en el materialismo, en el darle nosotros a las cosas, al dinero, a lo material, un lugar que no lo tiene o no lo debe tener en nuestra escala de valores. Podemos fácilmente poner las cosas por encima de una persona, incluso por encima de Dios. Cuando nosotros, con tal de obtener aquello que queremos, infringimos un precepto de Dios o pisamos los derechos de una persona. Y esto tenemos que evaluarlo, porque es muy fácil, dado que estamos tratando continuamente con las cosas, que a ellas les demos mayor valor que aquello que realmente tiene un valor. ¿Cuántos conflictos hay a lo mejor entre nuestras familias? ¿Cuántos conflictos hay por las cosas, por los bienes, por las herencias, por lo material? Y eso llega a estar primero que mi hermano, que mi padre, que mi hijo, que mi hermano. Esta tentación también la vive el Señor cuando le presentan todas las cosas y le dicen, todo esto será tuyo. Pero obviamente no cae. Finalmente, si ya vemos la tentación del placer y del tener, quizá la más difícil y la que menos nos damos cuenta que está presente es la del poder. ¿Dónde creemos nosotros que está el poder y cómo queremos nosotros hacernos de ese poder? Aquí hay algo muy interesante. El diablo tienta a Jesús con las palabras de la Biblia. Está escrito, lánzate, Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra. Fíjense, hasta los mismos textos bíblicos mal interpretados nos llevan a nosotros a estas situaciones incorrectas. Qué triste es ver que entre los creyentes se van infiltrando tantas cosas en la fe. Y yo tomo de los principios de mi religión aquello que me conviene y aquello que me convence. Pero aquello que no, lo hago a un lado. Hace unos años se preguntó aquí, en nuestra querida República Mexicana, a católicos, ¿crees que existe el diablo? ¿Qué creen ustedes que respondieron? Alrededor del 70% respondió no. Católicos. No sé ustedes, no sé, no les voy a preguntar. Pero aquí está el Evangelio. Qué fácil decir, ¿no me convence? No. No les voy a preguntar, no les voy a decir, levanten la mano aquellos de ustedes que creen en la reencarnación. Pues puede ser que sí haya. Ojalá alguno me diga en qué parte de la Biblia está o dónde se dice, pero pues eso se me hace que es buena onda ver eso. Y yo digo que sí. ¿Qué les parece a ustedes el creyente, el católico, que dice, a ver cómo me va a ir? Está comenzando esta semana, a ver qué dice mi horóscopo. Y bueno, pues ahí creo yo en eso. Decíamos hoy nosotros en el Salmo, tú eres mi Dios y en ti confío. Pero luego ya no. Yo mejor creo en lo que dicen los astros. Esa tentación es tan fácil
de que caigamos en ella. O creo o no creo. O creo en el Señor de las cosas, o entonces creo en las cosas del Señor. ¿Y quién soy yo para decir que lo que dice Dios no es así, sino es como yo digo que es? Bueno, estas son las tentaciones. Y las vivimos ustedes y yo, y continuamente estamos expuestos a este tipo de situaciones a las que nuestro Señor Jesucristo se expuso en el desierto. ¿Cómo le hizo Jesús para salir adelante? ¿Cómo le hizo? No vamos a decir, no, pues como Él también era Dios, no le costó nada. Claro que le costó. Recordemos cuando va a morir que dice, Padre, si es posible que pase de mí esta prueba. Sufrió como sufrimos nosotros y le costó vencerlas como nos cuesta a nosotros. Hoy nos presenta Él en este ejemplo de su vivencia en el desierto a lo que nos invita la Cuaresma. El Señor va a reflexionar en la vida pública que está por iniciar. Este es, mis hijos, uno de los principales propósitos de la Cuaresma, la reflexión. Que tú y yo nos demos tiempo para pensar en nosotros, para pensar en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra fe. ¿Cómo estoy? Ya sabemos que dedicamos mucho tiempo a cosas que no tienen importancia o relevancia. Vamos a bajarle unas rayitas a la serie o a la película, a bajarle unas rayitas a eso y adentrarnos en nosotros, a reflexionar como reflexiona Jesús, en esto de las tentaciones, cómo estoy, en lo que Dios quiere, en mi familia, en fin, en lo que tú quieras. Por eso la importancia de los ejercicios espirituales, de la meditación, de la lectura. Ojalá que todos los días de la Cuaresma, aunque sea un momentito, lo dediquemos a reflexionar en lo que vale la pena. Date un ratito. El segundo elemento que vive nuestro Señor en el desierto es el sacrificio. El sacrificio de Él, entre otros, es el ayuno. Pero el sacrificio que tú quieras ofrecerle a Dios, date cuenta de todo lo que va a ayudarte. Si Cristo mismo vive el sacrificio, es para decirte y para decirme, lo necesitamos. Si estábamos hablando hace un momento de la comodidad, pues lo contrario es el sacrificio. Vamos a sacrificarnos en aquello que nosotros queramos y descubriremos cuánta fuerza obtenemos de Él y cuánta condición nos da el sacrificarnos. Obviamente de manera especial los viernes, para recordar a Cristo que en viernes ofrece el sacrificio de su vida. Pero ofrecer tú y yo un verdadero sacrificio que nos ayude a vivir mejor nuestra fidelidad. Ya lo sabemos, el que es fiel en las cosas pequeñas, es fiel en las cosas grandes. Y si ese sacrificio que tú te propongas lo logras vivir con fidelidad, te estás preparando a la fidelidad en todos los aspectos de tu vida y de tu persona. Y junto a la reflexión y al sacrificio, Jesús se dedica a la oración. Este es el broche de oro. Si yo voy a prepararme porque quiero ser mejor, reflexionando y viviendo un sacrificio, ¿qué mejor que traer a Dios a este esfuerzo mío? Que traer a Dios a esta lucha mía. Y Él junto conmigo o yo junto con Él tendremos un resultado muy diferente.
porque con su luz veremos muchas cosas que no vemos con la luz de nuestra inteligencia. Y con su fuerza, definitivamente, que podremos muchas cosas que con nuestras solas fuerzas no podríamos. Así podemos decir como Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pues mi deseo para todos ustedes, mis hijos, es que tengan y que tengamos todos una muy fructífera Cuaresma. Que evaluándonos un poquito, veamos por dónde podemos ir mejor para juntamente con Cristo vivir una auténtica Pascua. Hagamos nuestra profesión de fe.